Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Desatando la Corbata, el podcast de NAE, con el objetivo de traer a gente de la región de Murcia a abrirse con nosotros tanto en el ámbito laboral y personal y conocerlos un poquito más. Qué mejor que empezar el segundo capítulo con Azucena Marín. Encantada. Igualmente. Nada, comenzamos este segundo capítulo. Y quería preguntarte sobre todo quién es Azucena Marín. Bueno, esa pregunta podría extenderme. Nunca me gusta hablar de mí en tercera persona, o sea que empiezo hablando a nivel personal. Vale, me gusta mucho el número 2. ¿Te gusta? Sí, o sea, de partida me gusta haber sido la segunda, ha sido mi número favorito siempre, o ¿Sí? sea que ya tenéis Mira. algo. Yo soy una persona entusiasta, en general, intensa, optimista y súper curiosa. Creo que eso es lo que más me define, o todas esas cosas son las que más me definen. La curiosidad es lo que me mueve diariamente, seguir aprendiendo, seguir encontrando fórmulas nuevas de hacer las cosas. Y yo creo que por eso elegí estudiar periodismo, porque es profesionalizar la curiosidad. Tiene una excusa para ser cotilla profesional. Total. Pues yo era eso. Entonces, con esa idea, claro, pues empecé a conocer personas y a aprender de todas ellas. Eso es. El mundo laboral, ahora mismo, ¿a qué te dedicas? Para la gente que no te conozca sobre todo. Pues durante muchos años he trabajado por cuenta ajena en medios de comunicación, en todo tipo de medios de comunicación, prensa, radio, televisión, revistas, digitales. Y hace un año y medio me lancé a la aventura de crear mi propio proyecto empresarial y creé Comunicología, que es mi pequeñina y con la que estoy disfrutando muchísimo y aprendiendo muchísimo. Es un centro de formación, agencia de eventos y estamos pues creando muchísimas áreas en las que estamos trabajando, siempre en torno al crecimiento personal y la comunicación. ¿Cuándo fue la primera vez que te introdujiste en este mundo? Eh, pues mira, la primera vez que yo entré en el área de comunicación no fue a nivel laboral, que fue en cuanto empecé a estudiar la carrera, que ya empecé a trabajar en un medio de prácticas y tal, sino que fue con 8 o 9 años, que esto tiene que andar por algún lugar, y era cuando había solo... Claro, esto estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Como dicen mis hijos, de la edad de las piedras, cuando yo salí en la tele, eh, en un concurso de estos, se llamaba La Batalla de las Estrellas. La gente mayor que nos siga se acordará que esto lo presentaba Bertino Borne, Ah, sí. Loreto Valverde, y yo fui a Telecinco y tenía pues Mira. 8 o 9 años y competía contra un chiquillo y muy lejos de lo que en mi día a día salía conduciendo, claro, era un concurso de habilidades, y yo salía conduciendo una máquina excavadora a 2 ruedas y haciendo un circuito. Wow. Esa ¿Qué te fue parece? tu entrada en televisión. Sí, y cuando casi rompo el decorado empecé a Ah, entender vale. cómo las cosas funcionan y lo divertido que puede ser o lo tenso que también puede Sí. ser estar en un directo. Totalmente. Yo, como periodista que también seré, me da curiosidad saber cómo acabaste estudiando periodismo. Que al final, como antes hemos comentado en otro episodio con Fran, fue de rebote. Ujú. Casualmente lo mío también fue de rebote. Lo tuyo fue de rebote, ¿lo tienes pensado? No, lo mío también fue de rebote. Yo era una estudiante de ciencias puras. De ciencias Mira. puras. Sí, y bueno, siempre he sido buena estudiante y estaba feliz en aquello. Me gustaba la Mm. parte del dibujo técnico, me gustaba la biología, podría haber hecho medicina, tenía muy buenas notas para poderlo hacer. Pero recuerdo que conocí a un periodista, hermano de un amigo, y él empezó a contar aquello lo maravilloso que era, de experiencias, de conocer gente. Y yo dije, eso me gusta también. Y entonces me pasé a letras y, Y y aquí, empecé Guay. Sí. con la historia del periodismo. Y es verdad que me alegro muchísimo de haberlo hecho. no te arrepientes de decir, ¿en qué momento he hecho yo eso? Creo que es una carrera muy bonita para disfrutarla muchísimo. También es cierto que la etapa ha cambiado, los medios han cambiado Mm. mucho y creo que cualquier otra formación se puede complementar muy bien con la de periodismo, con lo cual creo que es un plus, pero no es solo lo que necesitas. Sí. Para hablar de cualquier cosa con Mm. propiedad tienes que profundizar más. Es una carrera que suma, que Ujú. vale con eso y se puede unir a muchas más ramas porque no te Exacto, cierra tanto en banda, ¿no? exacto. Y a la hora de empezar con tu pequeñina, ¿cómo surgió esa idea? Pues surgió porque realmente cuando empiezas a conocer a mucha gente que tiene proyectos empresariales, que son investigadores, que son artistas, que son políticos, y tienen proyectos chulísimos, historias cautivadoras de verdad, y los ves que sufren, que no pueden contarlas, que se ponen delante de una cámara y empiezan a temblar, o que realmente
prefieren que otros las cuenten por ellos cuando nadie va a contar tu historia mejor que tú mismo. Entendí que había una carencia ahí. Eso, sumado a que yo soy mamá y tengo 3 peques que espero que tengan un futuro maravilloso, y me di cuenta de que realmente su formación dejaba algunas carencias en lo que es la comunicación interpersonal o la capacidad de oratoria, de exponer sus ideas, de argumentarlas. Pues juntando todo esto, entendí que había un hueco que había que cubrir, que era el de formar en la ciencia de la comunicación. Y por eso nació Comunicología. Qué guay. Y entonces, por eso todo empezó con formaciones de comunicación interpersonal o habilidades directivas para algunas personas, según el perfil, pues adaptamos la formación a unos u otros. Siendo poco su personalidad Ujú. y su Y sus y necesidades. su necesidad. Pero tenemos un mini club de debate también con Qué guay. pequeñines en el que trabajamos realmente la capacidad de escucha, la síntesis, en fin, es súper divertido realmente. A mí me gusta mucho y creo que es importante. Y dentro de la formación y que la forma de comunicar, me gustaría saber, ¿hay algún caso que a ti te haya sorprendido de cómo puede ser que me venga esta persona que a lo mejor dirige a X personas y tal, y lo que tú has dicho, se pone delante de una cámara, se pone a temblar? ¿No conoces algún caso o no te algún caso que te haya sorprendido a ti? Muchos, sí, Sí, sí. Lo que pasa que esto es por mi propio código, no claro, te voy a sí, decir quiénes son, pero tengo perfiles que son políticos sí, o que son directivos de grandes compañías que cuando tienen que hablar, y nada más importante que esto, delante de todo su equipo en una cena de Navidad y tienen a 200 trabajadores y sufren. Dices, ¿cómo puedes sufrir en este momento, que es el momento en el que estás celebrando con tu claro. gente? Después de que tienes el estómago, la ambición y la capacidad de gestionar un proyecto que factura millones. Esto hay que trabajarlo. Al final son habilidades que yo creo que además nos diferencian, que van a diferenciar incluso a los líderes del futuro. Sí. Hoy día los líderes, o antiguamente, para llegar a un puesto de dirección, tú tenías que acreditar unas capacidades y una formación mínima. Y creo que cada vez más, sobre todo teniendo en cuenta los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y todo lo que hoy día se hace de forma automatizada, las personas tenemos que poner un valor añadido. Claro. Y está súper relacionado, bajo mi punto de vista, con tu Sí. capacidad de comunicarte con los demás, de crear entornos de confianza, de saber trasladar tus ideas con asertividad, bueno, pues Y todas esas no cuestiones. te sorprende el hecho de que a lo mejor una persona, lo que te has dicho, un directivo o una persona que tiene cierta relevancia en el ámbito laboral, cómo puede ser que no tenga, pues, ¿por qué sucede que no tengan luego la capacidad de comunicar? ¿Qué falla? Porque al final yo lo veo como algo como que suele ir unido, ¿no? Al final, ¿por qué como que falla? O sea, Sí, ¿qué como que ves tú? carecen de esa base. ¿Por qué? Yo creo que no está directamente relacionado. ¿Crees que no? Vale. No, no, hay perfiles de todo tipo. Hay gente con un carisma natural y tienen esas habilidades quizá de forma innata y las desarrollan llegando a puestos de dirección o habiendo creado su propia startup o simplemente Mm. gestionando un grupo de formación. Y hay otras personas que directamente no las tienen. A mí en la parte de la comunicación me gusta hacer una semejanza con la fama o con el dinero. Mm. Cuando tú gestionas un gran equipo, no te vuelves de otra forma. Vale. Cuando tú eres famosísimo, no te vuelves de otra forma. Simplemente se potencia lo que tú ya Lo que eres. era eso. Sí. Claro, no eres ni más simpático, ni más estúpido, ni más soberbio por tener mucho dinero o mucha fama o gestionar a un equipo de 1000 personas. Tú ya eras de una forma, solo que Se nota más. se potencia. Se nota más, ¿no? Claro, entonces no está directamente relacionado. No es que la gente que tenga un gran equipo a su cargo directamente vaya a ser introvertida o no vaya a tener esa capacidad. ¿Qué va? Hay de todo. Y a lo largo de tu trabajo, eh, ¿en qué momento tú te das cuenta que, que tu trabajo sirve para una persona que ha conseguido mejorar? ¿En qué momento tú coges a un directivo o una persona importante, le das una mentoría y dices, yo sirvo para esto? ¿En qué momento? ¿Cuál es tu punto de inflexión de decir, me puedo dedicar a esto? Nunca hay un momento en el que tú las cosas las vayas a ver 100% cristalinas. Esto es una apuesta constante. Sí es cierto que al llevar tantos años en medios de comunicación, había muchas veces que simplemente compartiendo una entrevista con alguien le dabas ciertos tips y decían, ahora estoy mucho más tranquilo. Así sí. Jo, muchas gracias, Azucena. Y eran cuestiones básicas sobre el control de la respiración, de la postura, de los tonos, de las palabras.
de tu discurso, y para mí eran cosas muy básicas. Y al final dices, ¿por qué no enfocarme a esto si además yo me siento tan fabulosamente bien cuando la persona de al lado brilla? A mí me encantaba, o sea, como periodista tú lo que quieres es que el de al lado realmente cuente la mejor de las historias y tú facilitarla. Pues para mí eso era un sueño hecho realidad, entonces dije, Guay. voy a enfocarme a eso. Qué bien. Pero no, que va, ojalá lo hubiese tenido cristalino. Pero eso es lo guay, yo creo, de lo que es la vida y el camino, de lo que es el comunicador. Al final es ir aprendiendo poco a poco hasta el punto y dices, jolín, sé que yo valgo y sale el trabajo de aquí. Sí, y lo disfrutas y ya está. Al final todo en la vida, a nivel laboral y a nivel personal, son pequeñas apuestas. Y tampoco es tan grave. Hay que intentarlo. No nos podemos dar tanta importancia. Tengo una muy buena amiga que decía esto como uno de sus consejos clave para el 2025 y yo lo tomé también como propio. Pues no tenemos que darnos tanta importancia, realmente no somos el centro del universo. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible y a partir de aquí seguir creciendo y ya está. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Totalmente. Antes hablabas de que estabais también con un grupo de debate de niños pequeños. Sí, Educáis lo que es el miedo también, porque todos tenemos ese gran error a veces de miedo al fracaso, miedo a la equivocación, cuando a veces equivocarse te abre una puerta a aprender un montón. claro. Entonces, hablando así de pánico escénico, que sabrás herramientas para controlarlo, yo que estudio la carrera, muchas veces los profesores incentivan más el miedo a quitártelo. Claro. Entonces, ¿algún consejo que daría a alguien que está escuchando esto y está viendo esto que dice, no me meto a estudiar periodismo, no grabo un TikTok por miedo, por vergüenza? ¿Qué dirías? Bueno, me voy a remitir al consejo anterior. No somos tan importantes, no somos Claro. el centro del mundo y nada es tan grave. Pero, pues me puedo permitir, hay muchísimas técnicas para intentar afrontar esa situación. Y una de ellas puede ser simplemente cerrar los ojos y contarte la historia de una forma distinta. Nuestras palabras pueden ser, y esto también me gusta mucho nombrarlo así, medicina, Mm. que nos ayude y nos cure y nos motive y nos lleve hacia donde queremos, o pueden ser medicina mal administrada que nos mate. Sí. Con lo cual, revisa un poco qué discurso te estás contando y a partir de aquí podrás ser capaz de hacer muchas más cosas. Es que a veces somos nuestro peor enemigo, literalmente. Sin duda. Literalmente. Con lo cual, mi consejo, y en la parte de formación creo que es básico que efectivamente no se potencie el miedo. Tenemos que hablar de las cosas como son. Hay una responsabilidad cuando te pones delante de la gente a hablar, por supuesto, pero tienes que ser consciente. Sí. Y pese a que tú estás ahí delante contando una historia, el protagonista no eres tú, Ya. es la historia. Con lo cual, no es tan grave. No eres el centro del universo. Es que ese es el problema. El centro del universo es la historia. Cuando tú esto lo empiezas a entender, empiezas a relativizar y decir, bueno, yo soy solo un canal, ¿no? Un conductor de Soy el información. medio, pero no el mensaje y como la conclusión. Exacto. Está muy Qué bueno. bueno. Para seguir el tema que has mencionado anteriormente de directivos y la empresa, y me gustaría saber qué tan importante es la comunicación dentro de, ya no la empresa, ya no el director general, sino en un departamento. O sea, ¿tú qué crees qué comunicación debe haber dentro de un departamento? Si al final la confianza del jefe de departamento con el resto de los trabajadores. Me gustaría que explicaras cómo crees que debería ser, por decirlo así, el departamento perfecto en cuanto a comunicación y qué tips puede tener, le darías ya no a un jefe de departamento, a cualquier persona que trabaja en un ámbito empresarial. Bueno, de esto hay sesiones que hacemos en ENAE que duran Sí. unas 5 horas, 10 Sí. horas, pero voy a intentar condensarlo. La perfección de partida no existe. Va. Cada empresa y cada departamento debe tener su propia estructura, pero sí que hay unos mínimos que yo entiendo que son básicos, y es el respeto. La comunicación tiene que estar sí o sí relacionada con el respeto. Y el respeto no va solamente de utilizar palabras correctas, va de respetar cuáles son los ideales de la persona que tienes enfrente, porque a lo mejor yo estoy solicitando algo que es muy importante, pero estoy invadiendo tu espacio, invadiendo tu forma de trabajar por la forma en la que simplemente te he trasladado la petición. Con lo cual, tenemos que ser flexibles y capaces de adaptar nuestro discurso a la persona que tenemos. Esto es lo más importante. El respeto y adaptar tu discurso identificando a quién le estás hablando. ¿Por qué? Pues porque yo hablo por ejemplo, de comunicología. Sí. Y trabajo con niños en el club de debate. Y el mensaje
o el objetivo final que persigo puede ser el mismo para ellos que para un equipo de directivos, pero no se lo cuento igual. Entonces, sin embargo, esto que todos lo entendemos, que no le hablamos igual a un niño que a un adulto, damos por hecho que a todos los adultos les vamos a hablar de la misma forma, que a todos los miembros de nuestro departamento les podemos trasladar las peticiones o las sugerencias de la misma forma. Y sin embargo, cada persona es distinta. Y esto no se trata de hacer un examen psicológico profundo a cada una de las personas, se trata simplemente de identificar pequeños patrones conductuales que te van a ayudar a adaptar tu discurso. Y a partir de ahí va a ser mucho más eficaz. No sé si el resumen. Sí, no, me gustaría saber en el tema este de los patrones que tú comentas, ¿cuál es el patrón a lo mejor que tú ves que es el más común entre a lo mejor un director de departamento de empresa con un trabajador normal? ¿Cuál crees que es el fallo más común o Qué el que carencia. ves que más se repite? Pues puede suceder, ya te digo que cada empresa y cada departamento es Sí. distinto y efectivamente hay otro de las áreas de trabajo que hacemos dentro de comunicología que, por ejemplo, es detectar qué es lo que está fallando en la comunicación interdepartamental, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en muchos de los casos? Que hay patrones de un perfil conductual tendente a hablar de una forma alta. Hay gente que per se, y podéis pensarlo en casa, podéis pensarlo vosotros, conocéis a gente que habla en un tono bajito, que habla despacio, que meditan cada palabra de lo que van a decir, y hay gente que directamente entran y avasallan porque tienen potencia y entran por la puerta y todo el mundo se entera. Y hablan fuerte, hablan rápido, mueven mucho su cuerpo. Vale, son dos perfiles o dos entornos completamente distintos. No se pueden comunicar directamente igual. Esto es lo que más suele suceder. Un perfil directivo suele estar acostumbrado a tomar decisiones de una forma muy rápida y trasladarlas así a todo el mundo, esperando que todo el mundo las entienda con esa agilidad, aceptando su volumen, sus prisas y su intensidad. Esto suele ser uno de los principales fallos, que no estás teniendo en cuenta que a lo mejor delante tienes a una persona que está en un entorno de calma necesario, por otro lado, para poder hacer su Claro. trabajo, Totalmente. y lo estás rompiendo. Sí. Y tú quieres que directamente deje de ser lo que es para aceptar lo que tú le estás diciendo. No funciona. A la inversa también ocurre. No puedes ir con la calma de una persona que directamente es tendente a hablar así, porque al que es de un perfil mucho más ágil o rápido, lo estás matando de desesperación. Totalmente. Totalmente. Lo estás matando. Entonces tú tienes que saber a quién tienes delante para adaptar tu comunicación a esa persona. Y esto es mucho más sencillo de lo que parece. Sí. Solo que a lo mejor nunca nos hemos parado a pensar a quién le estás hablando y por qué Claro. le estás hablando así. Ya. Sí. ¿Dirías que la comunicación va de la mano con la psicología? Sí. Sí, totalmente. Sí. Sí. ¿Y crees que debería haber más conciencia sobre la psicología dentro de los departamentos? Claro Un poco que más sí. de conocimiento. En general, el autoconocimiento creo que es algo que se ha trabajado muy poco históricamente en nuestra cultura y poco a poco estamos trabajando más. Cuanto más se trabaje, mejor nos irá. Porque solo se teme y solo hay problemas con aquellas cosas que son desconocidas. Totalmente. Cuando tú te conoces a ti mismo, vas a intentar comprenderte mejor, gestionarte mejor. Entonces la autogestión comienza después de ese paso del autoconocimiento y con los demás infinitamente mejor. Y esto repercute luego en la inteligencia emocional del equipo, del grupo y de cómo todo se desarrolla. O sea que sí, está ¿Algún súper relacionado. consejo? Como yo considero que el departamento donde he llegado somos muy diferentes entre todos y a mí me encanta. Eso es De hecho, bueno. yo siempre tenía un poco de miedo de lo típico que te juntas a hacer los trabajos con tus amigas porque sabes que sois parecidas y sabes que sale. Pero cuando te metes en una empresa tan grande con tanta gente diferente, dices, qué miedo, porque voy a tener tantas personalidades diferentes que a lo mejor yo ni misma sé gestionar, que me asusto. Entonces, ¿algún consejo que daría en cuanto a equipo? Ya sea escucharnos más o lo que has dicho antes de comprendernos más de a quién le estás hablando. O sea, ser racional de a quién te estás dirigiendo. A lo mejor yo no me dirijo igual a Dani porque podemos ser más parecidos, pero a lo mejor a Marco, detrás de cámara, tengo que hablarle de otra forma. Entonces, ¿algún consejo que daría en cuanto a unión que fortalezca? Pues puedo hacer algo que sea como muy visual. Mi consejo sería que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el salado, me gusta comer. Y si me pones empanadillas, pasteles de carne, que es muy murciano, me encantan los pasteles de carne. Pero si todos los días y a todas horas me das pastel de carne, mi nutrición no va a ser la adecuada y además me voy a hartar.
En los equipos es lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que puede haber cosas que nos encanten de unos o de otros, pero que todo enriquece nuestra dieta y nuestro bienestar. Y como empresa, todos los perfiles son necesarios. No conozco ninguna empresa que solo funcione con un tipo de personas. Ninguna. Todas aportan. Solo que hay que encontrar dónde aporta cada persona más valor. A partir de aquí, respetándonos y entendiendo que todas las partes son necesarias, no somos el centro del universo y no somos los únicos que movemos la rueda, va a funcionar mejor, seguro. Si a eso le sumas la capacidad de escucha que nombrabas tú, pues obviamente ideal. Si además reflexionamos a qué le estamos hablando, perfecto. Si cuidamos las palabras y no somos agresivos u ofensivos, pues miel sobre hojuelas. Pero es un poco de sentido común. Ya. ¿Y por qué? Y mi duda es, ¿por qué crees que falla esto? O sea, ¿crees que desde pequeños no se da una educación necesaria a lo mejor en este ámbito? Sin duda. ¿Y por qué crees? Y mi duda es, ¿crees que no se da porque no se considera importante o porque no interesa? A ver, yo creo que cada vez se considera más importante y somos conscientes, pero los planes educativos serían otro debate Claro. a tratar. Sí. Totalmente. Cambian cada vez que hay un cambio político, pero no evolucionan al ritmo que evoluciona la sociedad. En los proyectos educativos que tienen los centros escolares y en la educación primaria y secundaria, pese a que están empezando a incluir todas estas capacidades como algo transversal a tener en cuenta, no se profundiza y sin embargo el conocimiento está al alcance de los niños. Ya no hay un profe que te transmita toda la sabiduría, sino que al mismo modo que en el periodismo somos simplemente los conductores de esa información para que los peques la interioricen. Pero si no te han enseñado cómo ser crítico con una información, si no te han enseñado tampoco a hablar, porque cada vez salimos menos a la calle, hablamos menos, los niños cada vez se relacionan menos en el parque. Y esto es así, porque pasan muchas horas Con el con otras móvil. tecnologías, que también son buenas y aprenden a relacionarse con ellas, pero son conversaciones distintas y tipos de comunicación distintos. Hay un equilibrio. Claro, entonces si esto no se trabaja como se trabajaba de forma natural en la calle, porque ahora los niños no van a comprar el pan, a lo mejor lo compran hasta con un clic, pues tú tienes que enseñar a los niños a trabajar todo esto desde pequeños, a aprender a mirar a otra persona a los ojos, transmitirle un deseo, una necesidad, una petición, que no sea a través de un mensaje. Y esto es complicado cada vez más para muchos pequeños. Y no son, a lo mejor requieren un tratamiento de otro profesional, pero en muchos casos lo único que requieren son unas habilidades de comunicación. Pues eso es lo que trabajamos y yo lo veo súper necesario. Sí. Súper necesario. La verdad que sí. Tengo un peque en casa y me he dado cuenta en cuanto a mi generación con esa generación de decir, él tendrá otras habilidades. Claro. Ahora, ¿qué diferencia? Sí, sí. Que lo mismo pueden pensar nuestro equipo que son más mayores que nosotros y decir, ¿qué diferencia hay entre vosotros y nosotros? Pues yo pienso lo mismo con los peques que nos rodean de, tendrán otras habilidades, pero me sorprende tanto su forma de comunicarse tan diferente, Sí, sí, les cuesta muchísimo. tan diferente. Hacen cosas de una forma totalmente autónoma en las nuevas tecnologías, que está genial y que además es necesario. Creo que evitar esto también sería otro problema, porque es su realidad y van a tener que desenvolverse profesionalmente con esas tecnologías. Pero luego les dices, corre y ve al vecino a pedirle sal. Y van con vergüenza. Y van Y que van con... es el fin del mundo. Sí. De yo no se lo pido, pídeselo tú. Claro, claro. Totalmente. Entonces, esto que es tan básico, imaginaos a largo plazo cuando tengamos inteligencias artificiales que sean capaces de hacerlo todo y personas que no son capaces de hablar entre ellas. Oye, igual estamos a tiempo de empezar a formar a Sí. esos jóvenes con algunas herramientas de comunicación. Sí. De ser conscientes. Y además de divertirse, porque es Claro. súper bonito. O sea, yo estar aquí hablando con vosotros, para mí ya es un regalo y voy corriendo todo el día. Pero sentarme a hablar, pues al final yo aprendo de ti, espero que os llevéis algo que sea útil 100%. Sin duda. y es un enriquecimiento personal, Eso el es lo poder guay. conversar. De comunicar, Sí. eso es lo guay, que no parece como todo el rato aprendiendo, todo el rato, una Claro. persona luego con otra, cada uno tiene cosas que contar Claro, y es tan diferente. y los mayores más. Hombre, Sí. claro, ¿Verdad? nosotros acabamos de empezar Que en el somos los mundo. viejunos, ¿no? Ha empezado Fran y yo, que somos más o menos de la No, misma pero al tinta. final se nota la sabiduría de la experiencia aquí. Eso Total. que es genial. Las arrugas. No, tampoco, no, hombre. Que sí, que está bien. No, que no. No hay problema. Está bien cumplir años siempre. Yo no tengo nada en contra de No, hombre, cumplir claro. años. Siempre que cada año que cumplas lo mires y digas, ¿he hecho lo que yo quería hacer? Bien, pues sigo. Sí. Que no, pues giro a la Giro. derecha, giro a la izquierda. Sí, y siempre ya está, está y no bien. pasa nada. Muy bien.
para salir un poco de lo que es la formalidad que estamos hablando, de psicología. Esta era la formalidad. Sí, ya la psicología, la comunicación. Vamos a hacer un pequeño juego, Vale. ¿vale? El juego trata de dos mentiras y una verdad. Vale. Los seguidores tendrán que adivinar cuál es la verdad, ¿vale? Por un poco difícil, que no te pillemos, Vale. ¿vale? Bueno, pues... ¿Empiezo ya? Sí, cuando quieras. ¿Os las cuento? Sí. Sí. Tú dices las Dile las tres seguidas. las tres que son y ya ya está. en comentarios Y la salimos. gente que decida, que elija. Bueno, pues venga, empiezo. Una de ellas es que soy súper deportista. Toda la vida he sido muy deportista. Me gusta, además me sienta bien salir y hacer deporte. Siempre he hecho deportes de equipo, pero luego pues me dio por correr. ¿Vale? Y en esto de darme por correr, el año pasado me planteé hacer una maratón. Y pese a que me costó muchísimo, conseguí terminar los 42 kilómetros. Eso sí, terminé, yo no, la última no, porque venía gente detrás, pero Ajá. prácticamente, o sea, arrastrada. Pero bueno, fue un gran reto que guardo ahí con mucha ilusión y con mucha alegría. ¿Otra historia? Sí. Hubo una vez que llegué a un pueblo a presentar un evento y cuando di las buenas noches a todo el mundo, nombré el pueblo de al lado. Y en aquel momento yo fui súper consciente de lo que había hecho y claro, seguí hablando tranquilamente, se empezaban a oír así los corrillos Murmullo, ¿no? y en aquel momento dije... Me alegro que estéis atentos. Ah. Pensaba yo que no lo sabíais. Y entonces ya saludé a todo el mundo porque es que nadie me estaba haciendo Vale. caso y por eso lo hice aposta. Pero fue un riesgo, la verdad, fue un riesgo importante. Y otra, ¿no? Sí, la última. Vale, pues la otra es que una de mis aficiones es bailar. Bailo breakdance. Y muchas veces salgo con un grupo, lo que pasa que siempre vamos con gorra y yo además pues me pongo una peluca, porque no me gusta que me reconozcan. Vale. Pero es, pues eso, hacemos actuaciones sobre todo en fiestas de empresa y cosas así. Vale. Hannah Montana. Sí. Vale. Para seguir con el hilo este de un poco más informal, vamos a realizar una ronda relámpago. Venga. Son preguntas rápidas. Si puedes responder rápido, pero si crees que te puedes extender, Lo he pasado en- fatal con lo de las mentiras. Sí, Yo lo sí. llevo muy mal. podemos extendernos. Y si quieres alguna respuesta que crees que te puedes extender, no hay problema. Vale. La primera es un consejo a la hora de tomar decisiones, ya sea en el ámbito laboral, familiar, el que sea, pero ¿qué consejo crees que es importante para tomar una decisión? Vale, pues aquí voy a aplicarme el consejo que yo he tenido que interiorizar durante mucho tiempo. Primero, que lo medites. Yo he tendido a ser muy rápida y de todo se aprende. Sí. Medítalo. Pero tampoco te pases demasiado tiempo meditándolo porque nada es tan importante. No pasa nada, nada es tan grave. No tan grave. Y me da igual el ejemplo que cojáis. Personal, familiar, laboral, educativo. ¿Qué ocurre? ¿Te has equivocado de carrera? Cambias. ¿Te has equivocado de trabajo? Cambias. ¿Has hecho una empresa que no ha funcionado? Aprendes. ¿Estás con la persona inadecuada en tu vida? Cambias. No pasa nada. Nada es tan grave. La siguiente es, para ti, en el ámbito de la comunicación y tal, ¿cuál crees que es el peor puesto de trabajo en un organigrama para tomar decisiones y comunicar? ¿Qué crees que, me refiero, qué crees que es más difícil? ¿El problema que tiene el becario para comunicar al jefe o el jefe para comunicar una mala noticia, por ejemplo? Uy, yo creo que el peor problema lo tiene el financiero para decir que no hay dinero. Buah. Ese tiene que ser el Sí, peor. duro, ¿no? Sí, sí. Pero creo que es muy complicado dirigir equipos. Sí. Y muchas veces damos por hecho que la persona que está al mando de algo lo sabe todo, está seguro o segura de lo que está haciendo en todo momento, tiene las espaldas cubiertas y no es así. Entonces, creo que hay que romper un poquito esta idea y respetar muchísimo más a esas personas que tienen una empresa con un montón de gente a su cargo y tienen que trasladar decisiones complicadas
ideas disruptivas por las que a lo mejor están apostando su casa, todos sus ahorros, toda su credibilidad, con lo cual me parece muchísimo más complicado la comunicación desde la parte de dirección al resto del equipo que a la inversa, porque hay mucho más en juego y sin tu equipo no eres capaz de hacer nada. Claro. Sin embargo, el resto del equipo siempre puede irse, Sí. pero un directivo no se va, va a estar ahí siempre, porque es su bebé, es su proyecto. Entonces, creo que es mucho más complicado. Todo lo demás son miedos que tienes que superar. Si el becario le tiene que hablar al jefe, estoy segura de que cualquier directivo quiere escuchar a cualquier persona de su equipo que venga con una buena idea. Sí. Siempre. Con lo cual, si ahí tienes su problema, pues es que tienes que mejorar tus habilidades de comunicación, Claro. nada más. Sí. También hace una que te has dedicado a dar galas cara al público y tal. ¿Qué es lo que más te cuesta de cara al público? ¿Te pones nerviosa o...? No son nervios lo que paso. Yo me divierto mucho cuando estoy en una gala, en un evento y realmente miro a la gente y veo si están disfrutando y si no, voy más rápida. Quizá lo que más me cuesta es no tropezarme eso. Sí. Sí, Bueno, me he caído en muchos escenarios y ha sí. sido, sí. No hay imágenes, lo siento. Ah, Bueno, estaba buscando ya el clip para luego Está ahí poner, para pero, luego vale, pero ponerlo. no. Hay algunas, en algunos casos se me ha oído, porque claro, Sí, me el voy tropiezo, saliendo y vale. ¡pum! Me Ah, caigo. vale, vale. Pero es verdad que no hay una parte más divertida que esa, no pasa nada. Muy bien. Si pudieras mejorar algo de tu comunicación, ¿cuál crees que sería? Em, mm, yo siempre estoy intentando mejorar mi comunicación. O sea, si ves mi mesilla de noche, tengo como 4 o 5 libros de cómo mejorar en habilidades de comunicación de todo tipo. Y creo que hay una parte en la que todavía estoy trabajando mucho, que pese a que hoy creo que estoy hablando, normalmente no me gusta hablar, me gusta más que hablen las personas. Y cuando no estoy trabajando, porque todos tenemos dos perfiles, ¿no? El perfil laboral y el perfil personal. Cuando estoy en modo personal, si tú me preguntas, a la mitad de las preguntas que me has hecho habríamos tardado 30 segundos en tener la conversación. Sí. Y yo entonces te estoy preguntando Ah, cosas vale. por esa avidez de aprender. Creo que las historias que me cuentan los demás son más interesantes para mí, porque Sí. yo me llevo eso. Entiendo. Entonces creo que tengo que mejorar en esa parte de, bueno, si tú me has preguntado, quizá también Claro. quieras saber, ¿no? Bueno, al final te traemos al podcast por eso también. Sabemos que de ti, o sea, se puede aprender un montón de ti. tiene muchas cosas que Eso contar. es. Luego, la siguiente es un consejo para alguien que se adentra en el mundo de comunicar. Quiere aprender, por ejemplo, speaker, de cara al público. ¿Qué consejo le das? ¿Qué tip para mejorar? Pues el primero es que lean mucho, Que lean. que lean. Que lean y que lean en voz alta, las dos cosas. Ya tienen el primer paso hecho. A partir de ahí hay 1000 herramientas para seguir mejorando en un entorno o en otro, en un tipo de evento, en un rol de speaker, que hay muchos roles distintos. Pero si lees, ya vas a tener una herramienta muy trabajada, que es la de la palabra. Sí. Y no encontrar la palabra correcta es complicado. Sí. Y si no encuentras la correcta, pero encuentras la segunda, pues ya vas bien. Claro. Y eso te lo da la lectura. Sí. Si tuvieras que definir la industria de la comunicación, el periodismo en una palabra, ¿cuál sería? Puedes ser sincera. Eh, control. Control. Dejas y no. Vale. Em, a raíz siguiendo con el tema de la industria de la comunicación, una tendencia que crees que está ahora llegando y que hay que fijarse en ella y que no podemos ignorar. Una tendencia dentro de... Dentro de la comunicación o dentro de las habilidades de comunicación, como que ahora estés viendo como que está en auge o que digas, esto está llegando nuevo y a lo mejor lo tienes que aplicar tú en las mentorías que realizas en algo nuevo que tú consideres que a lo mejor antes no sucedía. Creo que es algo, no tanto a nivel de comunicador o de speaker, que al final son las mismas herramientas, estés hablando dentro de un medio de comunicación o en una red social,
El tono sí que puede variar, pero al final las herramientas o las habilidades suelen ser parecidas. Lo que sí que es importante que tengamos en cuenta es que no nos comunicamos igual de una generación que de otra. Y antes esto estaba como muy penado. Tú tenías que ser profesional y guardar como un estatus todo el tiempo de todo lo que hacías. Y sin embargo, cada vez llegan más perfiles súper profesionales que al mismo tiempo en sus redes sociales de repente están bailando el tren de moda. Sí. Y esto no descalifica. Al final te está humanizando al mismo tiempo. Esto es importante que se introduzca dentro de los conceptos que tenemos de profesionalidad de las personas. Tenemos que empezar a entender la comunicación como algo que ha evolucionado y que el ámbito, el círculo de intimidad que antes teníamos y que además se estudiaba en periodismo, ¿cuál es tu círculo de intimidad? Y según si habías hecho exclusivas o no, se iba ampliando. Cada vez más todos los perfiles, seamos quienes seamos, no hace falta que seamos famosos, tenemos un círculo de intimidad que nosotros mismos vamos configurando con nuestras redes sociales. Y esto es lo que sí que tenemos que empezar a ver de otra forma dentro de las empresas también. Qué guay. Ya para ir terminando, quiero que nos cuentes proyectos. ¿Qué tienes entre manos? ¿Algo por venir? Sí. Bueno, tengo siempre varias cosas entre manos, pero una que me fascina es un proyecto enfocado a los adolescentes. Ni tan adultos como los que suelen venir a las formaciones, ni tan pequeños como el mini club de debate. Se llama Skill Boosters y es un proyecto de máster, podríamos hacer, pero para adolescentes. Es decir, tú llegas y has hecho un grado o un estudio de formación profesional superior y después te planteas hacer una formación de máster en la que pues perfecciones algunas herramientas. Pero muchas veces esos perfiles adolescentes llegan perdidos, de rebote, a la universidad, Totalmente. sin saber cuáles son sus habilidades, sin tener realmente conocimiento más a fondo de cómo están construyendo su marca personal, cómo se comunican, nociones básicas de derecho, de economía, de cuestiones que creo que es importante las nuevas generaciones tengan interiorizadas mucho antes. Pues esto es Skill Booster. Y estamos preparando un programa para perfiles que son los líderes del futuro, o así nos gusta a nosotros llamarlo. Qué guay. ¿Y sabéis fechas o No, todavía. no? Pues nada, te agradecemos en nombre del equipo que hayas venido, que hayas querido asistir y compartir tu tiempo, que a veces es muy difícil sacarlo y parar Sí. tu momento a hablar. Y estamos encantados, de verdad. Y yo, de verdad, también. Bien. Lo que peor he llevado es lo de las mentiras, ¿eh? Sí. Me bueno, cuesta mucho. Ponemos un mentir. poco a prueba la Además- capacidad de reacción que Sí, sí. tenéis. Sí. Eso es lo guay. Pero bueno. El cambiar un poco y el chip de repente. Bueno, pues Bueno. para mí ha sido un placer, de verdad. Igualmente, Azucena, de Igualmente. verdad ha sido genial. Nada, hasta la próxima. Muchas gracias.